Saludos familia de Viviendo Sin Límites, gracias nuevamente por compartir estos minutos. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el amor a la vida. Sé que tal vez tú dirás, el amor a la vida suena como medio raro, pero no va a sonar raro cuando hablemos con Edgardo Peñarenas. Él es publicista, también periodista, tiene una maestría y doctorado en teología pastoral y estamos conectados desde Colombia. Pues yo quiero que así nos dé un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Viviendo Sin Límites. Adelante, Edgardo. Un saludo muy especial, me siento muy honrado y muy contento de compartir este tema hoy y pues saludo también a toda tu audiencia, así que muchísimas gracias y estoy seguro que vamos a pasar un buen ratico juntos. Eso es así. Edgardo, sé que tú has escrito ya 3 libros, pero me suena muy interesante el último libro que has sacado bajo el tema Lecciones de un viajero. ¿De qué se trata este libro? Pues es un libro que me editó Whitaker House de Estados Unidos y lo imprimió para, pues, honor para mí. Parte del concepto de tomar la vida como un gran viaje y, digamos, descansa en el recorrido de la vida de Abraham. Hay 12 lecciones cruciales para la vida, como 12 cosas centrales para tener en cuenta para que la experiencia de vivir sea gratificante. Yo he encontrado que muchas veces quienes tenemos fe en lo que Dios nos da, nos enfocamos estrictamente en el más allá y nos quedamos sin disfrutar el más acá y sin entenderlo. De pronto a veces quedándonos solamente esperando la salvación del futuro y lo que viviremos en la eternidad. Así que este libro busca como brindar herramientas basadas en historias, en momentos de la vida de Abraham que puedan ayudarnos a disfrutar el viaje de la vida, que así es como yo lo entiendo, un gran viaje. Y ahora que estoy a punto de cumplir 60, pues ahora sí que entiendo mucho más la vida como un gran viaje, cómo cambia la perspectiva, cómo la forma de entender la vida va girando. Ya soy abuelo, así que te imaginarás todo lo que eso produce en el interior de una persona. Tú das talleres de liderazgo, eres coach. Las personas actualmente, ¿tú sientes que todavía están soñando en salir adelante? ¿Cómo tú ves el estado de ánimo de la gente? Es una pregunta muy interesante, Verónica, porque de un tiempo acá ya se venía diciendo que los problemas de la salud emocional estaban creciendo. Por ejemplo, se decía que para el 2025, 1 de cada 2 personas en el planeta padecería o habría padecido de depresión. Nos llegó la pandemia y nos aceleró absolutamente todo. Hay un sociólogo judío que me gusta mucho en su pensamiento central, que se llama Viktor Frankl, y él dice, y yo lo comparto enteramente y creo que se ha acentuado ahora, que uno de los mayores problemas, si no el mayor, es el sinsentido. En estos días también estuve trabajando sobre el tema de la desesperanza. Y verdaderamente todo esto se ha sumado de una forma terrible en este tiempo, de modo que sí tenemos muchas personas jóvenes, no mayores, no adultas, jóvenes, que han quedado como aplastados debajo del peso de la situación y se aceleró esa carrera de problemas emocionales y además esto del sinsentido en la vida, que es una cosa crítica, que la vida carece de sentido para las personas, junto con la desesperanza. Pues la verdad, Verónica, tenemos un cóctel muy complejo y tenemos mucho trabajo que hacer para restaurar en el corazón de las personas la esperanza, que es un ancla del alma. La esperanza es un ancla, y para ayudarles a encontrar sentido para su existencia. ¿Y cómo podemos dar inicio a este interesante pero retador tema de amar a la vida cuando tal vez las personas que nos están escuchando han perdido su trabajo, han perdido sus familias, han perdido el sueño de tal vez poder construir un negocio? O sea, estamos en una crisis de existencia. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos adquirir en nuestra vida emocional? Porque todo esto lo que nos ha afectado mentalmente, emocionalmente, pero ¿cómo dar inicio a esa estructura de nuevamente crecer y volver a amarla a la vida? Es una pregunta que me gusta mucho porque toca la fibra de mi interior. Hace muchísimos años yo viví una crisis enorme personal y yo la describo, Verónica, con la palabra quiebra. Yo viví una quiebra total, una quiebra moral, emocional,
financiera, matrimonial, familiar, estaba absolutamente quebrado. Y obviamente en ese momento la sensación de no futuro, la sensación de desesperanza y de depresión, pues acudieron a mi vida. En ese momento, yo recuerdo que dos cosas cruciales fueron como la luz que el cielo me dio para yo poder entender cómo podía salir. La primera, que yo necesitaba recuperar el entendimiento de quién soy, quién de verdad yo soy. Y la segunda, que yo necesitaba recuperar o tal vez tomar por primera vez, tomarle el sentido, la importancia que tenía un propósito de vida, una misión de vida, una tarea por cumplir. Y esas dos cosas me abrieron un camino que llevo 20 años trabajándolo, Verónica. Darle propósito y sentido. O sea, esto no viene en resultado de lo que nosotros hacemos necesariamente. Muchas veces nos vemos en una vida vacía porque le damos tanto hincapié, tanta fuerza a lo que yo he logrado. So, si yo logro un doctorado, si yo logro una carrera, si yo logro levantar el negocio, la empresa más reconocida, entonces yo siento que soy alguien. Pero cuando todo eso se elimina de nuestra vida, siento que no soy nadie. Entonces, ahí yo quiero que tú me expliques cuál fue tu fuente de seguridad y de confianza para salir de todo lo que viviste y levantarte de nuevo. Una enfermera que escribe un libro que se llama como Lamento de la muerte, es más o menos el equivalente en español. Ella fue una enfermera que trabajó por muchísimos años con las personas que estaban en el momento mismo de la muerte. No me refiero a enfermos terminales, sino me refiero a personas al momento mismo de la muerte. Y ella en sus diálogos con ellos encontró que había 5 cosas de las que mayormente se arrepentían todas las personas a la hora de morir, o se lamentaban, digamos, de haber vivido la vida de alguien más. Nosotros tenemos tristemente en nuestra cultura un pensamiento, por ejemplo, aquí en Colombia, recuerdo que los abuelos le decían a los niños, bueno, y aún en la generación mía y tal vez más acá, voy a utilizar un dicho muy colombiano: estudie, mi hijo, para que sea alguien en la vida. De manera que a ese niño que escucha eso, dos cosas le quedaron claras, Verónica. Una, usted no es nadie, usted no es nadie, tenga en cuenta, usted no es nadie. Y lo que usted estudie o lo que usted logre es lo que lo va a hacer alguien en la vida. Imagínate, ya comenzamos desde niños con un peso increíble encima. O una que le han agregado hoy, la autopercepción. Yo soy feliz dependiendo de si vivo como me autopercibo. Entonces, hoy me autopercibo así, mañana me autopercibo así. Pero la autoestima, como dicen los mismos sociólogos, es una opinión subjetiva que se basa en creencias, conceptos de las personas, le ayuda a uno a sentirse bien consigo mismo, entre comillas, pero no es identidad. La identidad no es cómo me percibo, cómo me veo, sino es una declaración mayor que alguien mayor hace acerca de mí. Y claramente yo entiendo esto, y eso fue parte de mi experiencia. A partir de una experiencia profundamente espiritual, yo empiezo a comprender lo que el cielo dice de mí, lo que el cielo pronunció sobre mí el día mismo en que yo fui concebido, porque ese día no solamente se juntaron un espermatozoide y un óvulo, sino yo fui creado como espíritu. A veces se nos olvida, Verónica, que somos espíritus que habitamos en cuerpos, se nos olvida eso. No somos solamente un ordenamiento inteligente de neuronas y de músculos, somos muchísimo más que eso. Somos, de hecho, yo puedo decirte de esta manera: ustedes piensan que me están viendo a mí, en realidad no, porque ustedes no pueden ver al verdadero Edgardo, que es el que habita en este cuerpo. Yo soy un espíritu que vivo acá. Una experiencia profundamente espiritual con Jesús es lo que puede sacar a una persona de toda esa confusión y de todo ese intento de construir su identidad. Porque en realidad, Verónica, yo tengo esta cosa muy clara en mí: la identidad no se construye, la identidad se descubre. Y bien, que las personas quieran sentirse a gusto consigo mismas, pero no es suficiente. Necesitamos certeza de quiénes somos. Exactamente, y en el punto y el concepto de lo que es amar a la vida. O sea, es algo fuerte, es un sentimiento que lleva. Yo creo que construir una vida sin pasión es lo que nos lleva a la decepción de seguir sueños de otros. Y nos convertimos en esclavos del trabajo
la pesadez de hacer las cosas porque no me queda otra. Pero cuando nosotros amamos realmente, hay cosas que hasta lo podemos hacer aunque no nos paguen, porque realmente sabemos cuál es el propósito. Ahora, si hablamos de propósito, Edgardo, ¿cómo encontrar sentido a la vida? La primera cosa, debo insistirla, Verónica, todo parte acerca del descubrimiento de quién soy. El propósito de existencia no es otra cosa que la proyección hacia afuera, convertida en tareas, convertida en acciones, la proyección hacia afuera de mi esencia, de mi esencia. El propósito de vida se descubre a partir del descubrimiento de la identidad. Y allí entran cosas de las que podríamos hablar horas. Tú mencionaste una, la pasión. Otro asunto del que casi nadie habla, que se llama la vocación, que es un asunto crítico en el interior de las personas y que nos va ayudando a develar para qué estoy yo aquí. Pero creo que todo esto parte de experiencia profundamente espiritual, como la de Pedro con Jesús. Es para mí, yo no sé qué palabra usar, qué adjetivo usar, es algo precioso cuando Jesús le dice, que me parece que es una lección para nosotros, cuando tú me ves a mí, yo soy el espejo de quién eres tú. Y Jesús es el que me abre a mí la capacidad de entender quién de verdad soy, no de la autopercepción, ni de los sueños de terceros, ni de parecerme a. ¿Quién soy yo? Y a partir de allí, porque si yo completara el relato que estoy mencionando, Jesús a Pedro le dice, tú eres Pedro, o sea, le da un nombre, le acaba de decir Simón y ahora le dice Pedro, pero no solamente le dice Pedro, sino también le dice, y tengo una tarea para ti, el Pedro que ahora estás descubriendo que eres. Y en ese punto me haces pensar y poderlo poner como ejemplo que el fundamento de este edificio llamado Verónica García, llamado Edgardo Peña, la fundación está basado en el por qué fui creada, el encontrar el propósito, pero cómo poder realmente encontrar un propósito cuando tal vez yo simplemente soy pasajera y no estoy al volante de mi vida, porque cómo yo construyo algo que en verdad no sé ni siquiera a dónde quiero llegar. Por un lado, Verónica, hay cosas de las cuales yo debo como quitarme, ¿no? Eh, yo insisto mucho en el tema de identidad porque para mí es el discurso de propósito de vida, en realidad es una prolongación de identidad. Aquí parte una lección, que no es un pensamiento personal, dicho sea de paso, que lo aprendí de alguien que dijo, la gran bondad, bendición, fortuna, como queramos llamarlo, de saber quién soy, de saber lo que soy, es la libertad que me da de no, de ser libre de parecerme algo más, ser libre de lo que claramente decir yo no soy esto. Y de allí se empiezan a desprender tareas. Yo quiero enfatizar que eso primero empieza a arrojar tareas. Ahora, por ejemplo, en el tema de la pasión, cada persona puede preguntarse, por ejemplo, si dejando de lado la forma como nos han vendido éxito, que la manera de descubrir el asunto, quizás estudiando en la mejor universidad, la manera de descubrir cuál es mi tarea, de pronto es viendo qué es lo que mis padres quieren que yo haga o los cercanos a mí. Una pregunta que la pasión le hace a una persona y que cada persona debería hacerse, ¿qué es aquello a lo que yo me dedicaría, por ejemplo, si tuviera mi vida financiera resuelta? Porque dicho sea de paso, mucho de lo que hacemos lo hacemos por una sola razón, traer un pan sobre la mesa y ya. Y entonces estamos esclavos simplemente de poder ser productivos. O la vocación de la que te hablaba hace un rato, porque la vocación nos invita a invertirnos en una forma de servicio noble en favor de alguna causa. Aquí podemos empezar a hacernos preguntas para poder ir a lo que tú me estás diciendo. Y fíjate, yo puedo testificarte porque estoy viviendo algo tan interesante en esta etapa de mi vida, y es que me he dado cuenta que no hay cosa más hermosa que tú ir no detrás de tus sueños, sino accionar a favor de los talentos y dones que ya tú tienes
identificarlos. Por ejemplo, yo puedo ahora mismo disfrutar haciendo este tipo de producción y lo hago aunque no gano dinero, nadie me está pagando por hacer este trabajo, nadie realmente es algo adicional de todo mi diario, de todo lo que yo hago. O sea, a veces no duermo porque tengo que trabajar para proveer a mi casa. Tengo que estar cuidando a mis chicos, dirijo un par de organizaciones, aparte este proyecto, pero lo hago con tanto amor y tanta pasión, porque he entendido que va más allá de lo que aún yo pienso que es un bien para mí, porque estoy dejando un legado. Y eso me trae esa pasión y amor por lo que hago. Entonces, cuando yo identifiqué que aún puedo hacer las cosas sin el hecho de que voy a recibir financieramente dinero, me he dado cuenta que al yo hacerlo, lo hago porque tengo propósito y sentido de vida. Y eso me llena de tanta energía que no importa si no tengo tiempo para dormir o para hacer otras cosas, para socializar y pues darme el tiempo de tomar vacaciones. Pero me he dado cuenta que nuestro tiempo aquí en la tierra es tan corto. Pueden ser 40, 60, 70 años, pero si no identificamos que el hoy es un regalo y el amar a la vida es una decisión, es determinarte en qué yo quiero invertir mi tiempo, porque ahí es donde yo puedo ver en dónde está mi pasión. Porque si yo no invierto tiempo y no tomo acción en ese sueño, simplemente se fue un sueño. Como tú nos decías, Edgardo, hay gente que antes de pocas horas que le quedan de vida, siempre hay ¿por qué no lo hice? Queda ese mal sinsabor de lo hubiese hecho, hubiese reído más, hubiese ido detrás de mis sueños. Entonces, me gustaría en ese aspecto, Edgardo, que tú me des un ejemplo de vida en lo cual tú has identificado que ese amor, esa pasión por lo que tú haces te ha llevado a otro nivel, porque ahora pues ya no estás donde estabas antes. El ejemplo que quiero poner es mi propia experiencia. Un jovencito de 16 años que tuvo una experiencia personal con Jesús, ese fui yo, hace 43. Al año siguiente, yo tomo una decisión que, si ustedes lo ponen en perspectiva, 1978, acababa de empezar a estudiar en la universidad, una prestigiosa universidad en Bogotá, una carrera muy importante, economía, pero recuerdo muy bien que cada vez más estaba capturado mi corazón por lo que yo sentía que era mi verdadera misión en la vida, mi verdadera razón para vivir. En esta parte, digamos, que tú la estás mencionando también, en el verdaderamente amar la vida, se puede amar la vida de verdad cuando yo estoy encontrándome con la verdad de quién soy yo. ¿Qué sucede? Yo era un joven acostumbrado a dormir y vivir en mi casa y tener mi comida siempre, pero en ese momento decido dar un salto más allá. Los seres humanos, algo que tú acabas de mencionar, los seres humanos fuimos diseñados para servir a propósitos que vayan más allá de nosotros, y eso nos trae un nivel de satisfacción insospechada. De hecho, si me permiten la expresión, tenemos ombligo, pero Dios no nos hizo ombligocéntricos, es decir, no es para que estemos solamente mirándonos a nosotros. En mi caso, yo recuerdo muy bien cuando decido dar un salto al vacío, dejar mi universidad y lanzarme a lo que en esos años fue una vida misionera, desde muy joven, 17 a los 24 años, recorriendo muchos lugares de mi vida, muchos lugares de mi país, perdón. ¿Por qué lo menciono? Y no estoy tratando de ponerme como ejemplo de heroísmo ni de nada, sino solamente decir, para que un joven de 17 años pueda dar un salto al vacío de esa manera, patear su futuro, disculpa la expresión brusca, pero así es, y lanzarse de frente a lo que fuera el mundo sin terminar destrozado por eso, o bien está loco, o está realmente movido por un sentido de que su vida debe ser invertida en algo más. Hay un señor que yo admiro mucho, William Wilberforce, el que fue el gran gestor de la liberación de los esclavos en Inglaterra, siglo XVIII. Y yo aprendí al mirarlo a él, no que lo dijera él, en las cosas que he conocido de él, que uno tiene dos formas de ver la vida. O tratar de vivir una buena vida a la que todos tenemos derecho, estar cómodos, tranquilos, sin pasar muchas afugias, o entender la vida como una opción de poder hacer un bien.
y de poder traer un aumento, una solución, de poder traer una respuesta para alguien. Así que entonces, esto, podría yo decirte, realmente las personas que comprenden que su vida es como su moneda de inversión para un futuro mejor en favor de otros, esos son los que hacen la diferencia y los que construyen un futuro y que aprenden a amar la vida, que es lo que estamos hablando hoy. Edgardo, se nos ha terminado el tiempo. Sé que vamos a tenerte nuevamente porque este tema me encanta, me apasiona poder hablar sobre lo que es el amor a la vida, lo que es nuestra identidad. Así que te invito aquí públicamente para que nuevamente regreses y podamos compartir más experiencia juntos y así nuestra audiencia pueda deleitarse de tus experiencias y pues así juntos podamos educarnos y aprender. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.